Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, mientras mis hermanos pasan a ocupar lugares. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Y vamos a considerar una porción de la escritura que viene hasta el verso 20. Del 14 vamos a estar leyendo hasta el verso 20. Y aquí hay una enseñanza especial que Dios dejó en su palabra con el propósito de que ustedes y yo podamos ser edificados y podamos aprender. Acuérdense que el Señor, cuando hablaba su boca, lo hacía para instruir a sus discípulos, pero lo más importante era que los había llamado para que estuvieran con Él. Así que en la presencia del Señor vamos a ser instruidos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: Pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo: Tira. Y él tiró. Y Eliseo le dijo: Flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: Toma las flechas. Y él las tomó y le dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y le dijo: Deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Oramos al Señor. Padre amado, instrúyenos, Señor, con tus sanas palabras. Las palabras de instrucción, las palabras de maestro que tú tienes para los que somos tus discípulos. Te venimos siguiendo, Señor, y queremos aprender de ti. Y yo sé que tú nos enseñarás y tú nos harás ver algunas cosas en tu palabra que iluminarán, Señor, nuestro espíritu. Tu palabra dice que hay una ceguera que el príncipe de este mundo pone para que no resplandezca la luz de tu evangelio. Pero en tu nombre, Señor, se ha removido todo velo. Se ha quitado, Señor, en el nombre de Jesús de nuestros ojos todo estorbo. Y podamos ver tu palabra con claridad. Dígale: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús lo recibo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Bueno, en esta parte de la escritura que hemos considerado en algunas ocasiones, nos podemos dar cuenta acerca de Eliseo, que estaba a punto de despedirse ya de su función, porque él estuvo haciendo una función con una doble porción que Dios le dio de autoridad cuando vio a Elías partir. Su formación le tomó tiempo, estuvo yendo por ciertos lugares donde aprendió algunas cosas, porque en la vida cristiana, en la vida con Dios, Dios nos lleva por etapas y nos permite experimentar algunas cosas. A veces pasamos por algunas situaciones donde algo tenemos que aprender. Aprendemos en el trabajo, aprendemos en la casa, aprendemos en la iglesia, aprendemos en la calle, en momentos de bendición, en momentos de agresión. Aprendemos cosas, muchas cosas tenemos que aprender. Eliseo tuvo que haber sido instruido por un maestro.
un maestro que se llamó Elías, un hombre profeta de Dios, que Eliseo estuvo acompañándolo en toda esa travesía porque estaba aprendiendo de él cómo es el asunto de la fe con Dios. Así nosotros como cristianos, Dios nos pone siempre un liderazgo para ser edificados, para ser instruidos, para aprender cosas, para ver qué cosas estamos haciendo y desarrollándolas bien y qué nos hace falta mejorar. No pongamos decir las cosas que se hacen mal, sino las cosas que se pueden mejorar, porque en esta vida este rey necesitaba también ser instruido. Y vemos aquí a Eliseo, que su nombre significa, porque Eliseo es una palabra compuesta de dos palabras. Y cuando Jesús estaba en la cruz dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, y decía, Dios mío, Dios mío. Eli quiere decir Dios mío. Entonces cuando estaba diciendo el nombre Eliseo es, Dios es mi salvación. La salvación no proviene de nuestras buenas acciones. La salvación proviene del Señor. Así como salvó un día al pueblo de Israel de Egipto, levantando un Moisés, que el pueblo ni siquiera conocía de Dios, pero solamente por oír la palabra que venía de parte de un mensajero, de parte de Dios, y obedecer, y creer, y dar pasos, fue que ellos pudieron ser salvados de la esclavitud de Egipto, por haber creído eso. No tenían una fe grande, no tenían un buen testimonio, al contrario, puros quejidos y lamentos, porque dice que clamores habían subido delante de Dios y Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque en medio del sufrimiento es donde salen los clamores. Entonces les envió a una persona que iba a hacer una función de redención, de sacarlos de la esclavitud para llevarlos a que conocieran al verdadero Dios. Pero tenían que aprender cosas. Y para ello tuvieron que ver primero manifestaciones del poder de ese Dios, a quien iban a darse cuenta que era mejor servirle a Dios que permanecer en la esclavitud. Entonces, Elías, volviendo al tema de Elías y Eliseo, Elías fue el maestro que instruyó a Eliseo. Y lo instruyó de tal manera que dice que él alcanzó la doble porción de lo que Elías tenía. Y Jesús, cuando junta a sus discípulos, dijo él, las cosas que yo hago, estas ellos harán, y aún mejores que las que yo he hecho, ellos harán. Cosa difícil para Elías era reconocer que Eliseo podía agarrar algo mejor que él, pero sí lo logró. Y usted sabe que Dios en sus planes de salvación ha puesto que nosotros pongamos nuestra confianza en Cristo, en lo que Él enseñó. Y lo que Él enseñó es que cosas mayores iban a hacer. Pero ¿cómo vamos a poder hacer cosas mejores? Claro, en nuestras fuerzas no, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí. Porque ya no es nuestra fuerza terrena y humana, sino el poder de Dios manifestado en nuestra bajeza terrena. Ahora, lo veo yo cómo llega Eliseo y hace una función de mentor. Y empieza a instruir a este rey que le decía, vas a tener que confrontar a los arameos. Pero como él ya estaba enfermo y él estaba ya enfermo con la enfermedad de la cual se iba a morir, esta fue la última ministración que hizo de crear como una especie de discípulo, alguien en que en la fe le pudiera llegar a su corazón y pudiera vivir poniendo en práctica la instrucción. Y dice que lo agarró y le dijo, mira, trae el arco y trae las flechas. Y entonces él llega y toma su arco y toma sus flechas. Y tenía que aprender bien porque Eliseo no iba a estar ahí lección tras lección como a veces nosotros tenemos que estar aprendiendo las enseñanzas en repetidas ocasiones. Sino que ahora ya Eliseo iba a terminar su carrera. Así como dijo el apóstol Pablo cuando anunció y dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Así dijo el apóstol Pablo. Y ahora Eliseo estaba
a punto de despedirse. Y entonces esta actitud de Eliseo me recuerda tanto al Señor Jesucristo, que antes de retirarse, después de haber pasado por el sacrificio y después de haberse andado apareciendo a todos los que se desapareció en la resurrección, dice que Él les dio instrucciones antes de partir y les decía que ellos permanecieran juntos, porque iba a venir algo más grande que les iba a ayudar a superar todas las cosas que no habían podido superar durante el tiempo de la vida del Señor Jesús. Cuando llegó el momento de la persecución para la crucifixión, todos se asustaron y se esparcieron. Pero fíjese cómo es de fiel el Señor, que aunque fueron infieles, Él permaneció fiel. Y fue y buscó a Pedro, y fue y buscó a los discípulos, y se les anduvo apareciendo. Y dice que visitó, hermano, a más de 500. Y todos ellos les dio la misma instrucción, que permanecieran juntos. Otro día vamos a considerar algunas cosas que estuve viendo ahí bien preciosas. Pero me pude dar cuenta que también había terminado su carrera con gozo. Había ahora ya la partida de esta tierra para subir a las partes más altas y sentarse a la diestra de Dios para recibir la recompensa de su sacrificio. Pero antes tenía que dejar instrucciones. Y esas instrucciones era que cada uno iba a tener que recibir un poder. Ahora, ¿para qué necesitamos el poder? Para vencer lo que no podemos vencer humanamente hablando. Humanamente hablando no podemos vencer, a veces las personas no pueden vencer ni las adicciones al alcohol, ni algún vicio, algún cigarro, alguna actitud a cosas. Pero cuando llega el Espíritu Santo, llega con poder, y entonces la persona de repente puede ponerle un alto así instantáneo a las cosas que no podía dejar, porque recibió fuerza de lo alto. Entonces Eliseo le estaba diciendo, mira, esta salvación, porque su nombre significa Dios es mi salvación. En otras palabras, Jesús es el Salvador. Eso es lo que le estaba diciendo. En parábolas, en figuras, en sombras, en lo que sea, pero le estaba dando el mismo mensaje de lo que hizo Jesús con los discípulos. Todavía Jesús en ese tiempo no aparecía en la tierra. Pero ya Eliseo estaba dando señales de algo que estaba por acontecer. Y entonces le dijo, mira, quiero que te voy a dar instrucciones y vas a pelear contra los arameos, pero tráeme un arco y tráeme flechas. Y entonces él fue y agarró su arco y sus flechas y dice que las tomó, y entonces Eliseo le puso la mano en el arco en donde iba a disparar las flechas, pero le dijo, abre la ventana. Y es muy importante que estas palabras, flecha de victoria del Señor, porque si algún triunfo podemos alcanzar, es por causa del Señor. Eso lo tenemos que tener bien ubicado en la vida. Si algún adiestramiento, si alguna habilidad, si alguna sabiduría, si alguna destreza, si algún buen testimonio, si alguna victoria, es por el Señor. Esto tenía que quedarle bien impregnado hasta los tuétanos. Abre la ventana y vas a disparar esta flecha, pero va a ser una flecha de victoria del Señor. Nadie puede cobrar victoria sin la ayuda de Dios. Si tienes buenos resultados en tu trabajo, es porque está la bendición del Señor, la victoria del Señor está en tu vida. Y le dijo a este rey, esta palabra, esta flecha que es lanzada, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram. Entonces fíjese que él tenía que tener un enfoque y tenía que tener una claridad sobre qué iba a ministrar la victoria, sobre qué tenía que luchar. No lo iba a hacer en sus fuerzas, sino en el nombre del Señor, pero sobre el punto principal que era su enemigo Aram. Ahora cuando uno revisa qué significa Aram, yo le voy a decir en este desarrollo de este mensaje lo que eso significa. ¿Por qué fue que Eliseo se enojó? ¿Por qué si estaba preparando un discípulo
¿Por qué se alteró de manera que cuando disparó las flechas solamente lo hizo 3 veces? ¿Y por qué se enojó? Porque dice que cuando disparó 3 veces se enojó el profeta. Sí, lo estaba instruyendo, le estaba dando dirección. Y entonces dice que él se enojó. Ahora, si vemos a Jesús, Jesús también muchas veces se disgustó con sus discípulos. Cuando llegó el momento de que la barca estaba siendo sacudida y se empezaron a amedrentar y se empezaron a asustar y empezaron a decirle, Señor, orando. Eso representa la oración. Señor, ¿qué no ves que perecemos? Porque a veces eso hacemos en la vida cuando tenemos problemas. Le contamos a Dios los problemas que están sobre nuestra vida, como si Él no lo supiera. Y fíjense que se disgustó, porque les dijo a los discípulos, generación incrédula y perversa, le dijo. Lo regañó. Estaban orando y lo único que recibió fue una regañada por orar. Suena así como raro, ¿no? Aquí él estaba disparando 3 flechas de victoria sobre Aram en el nombre del Señor y se sacó una regañada. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le dijo, mira, lo heriste solamente 3 veces, lo deberías de haber oído el doble? 5 o 6 veces, 6 veces es el doble de 3, la doble porción. Ya Eliseo sabía lo que era obtener la bendición de la doble porción. La gente cristiana necesitamos ir detrás de la doble porción, no solamente la salvación, no solamente la oración, pero hay algo más. ¿Por qué se disgustó si ya estaba tirando 3 flechas? Pudiéramos decir una por el Padre, una por el Hijo, una por el Espíritu Santo, y no fue suficiente esa mentalidad. ¿Por qué? Yo me estuve preguntando, ¿por qué? ¿Por qué se tenía que haber molestado si lo estaba instruyendo? Y entonces me pude dar cuenta de algo especial, que Eliseo había experimentado lo que era la doble porción. Eliseo hizo el doble de lo que había hecho. ¡Qué tremendo! Elías hizo milagros y Eliseo los superó. Entonces le estaba diciendo, no te conformes con poquito, tienes que anhelar más. Esto a mí me habla, hermano, que no podemos tener esa mentalidad del rey Jehoás, que es una mentalidad limitada a lo poco. Se conforma con poquita cosa. En las cosas de Dios tenemos que ser un poquito más osados, medios ambiciosos. Quiero más, Señor, de ti. Y yo quiero ir más allá. Y entonces le dijo, mira, si tú los hubieras herido 5 o 6 veces, los exterminarías. Pero no los vas a poder exterminar porque solamente te conformaste a dispararles 3 veces en la tierra. Porque le dijo, hiere la tierra. Herir la tierra es, hermano, desconectarse con las cosas de este mundo. A veces estamos tan ministrados por las cosas de este mundo que no queremos herir esa porción. Tenemos misericordia de ciertas cosas que no las dejamos morir. Y tienen que ser acabadas, porque detrás de ello viene una administración muy poderosa. Le dijo, mira, vas a poder exterminar los arameos. ¿Qué eran los arameos? ¿Por qué se enojó de que no lo hizo en plenitud? Y entonces, revisando algunos diccionarios, me di cuenta que Aram, entre algunas interpretaciones que hay, es uno que engaña o la maldición. Una maldición no se rompe orando. Una maldición se rompe guerreando. No es lo mismo guerrear que orar. Mucha gente ora. Los discípulos oraron cuando estaba la tempestad fuerte. Pero Jesús se paró y le habló a la tempestad. Eso es guerra. Eso es someter situaciones con palabras de fe. La fe, muchas veces pensamos que es solamente decir creo, sí, pues una fe inicial. Pero hace falta llegar a algo más poderoso.
algo que realmente va a resultar en buenos cambios. Y la iglesia necesitamos todos ejercitarnos en eso. Tenemos que saber que tenemos que exterminar ciertas cosas que están causándonos problemas, porque los arameos le estaban causando pérdidas al pueblo de Israel. Y la única manera era que se levantaran con una determinación de no querer conformarse con poquito, sino ir al doble. Entonces quiere decir que Dios espera de nosotros algo más que lo que hemos hecho hasta ahorita. Espera el doble. Ay, Dios mío. Oiga, si a los discípulos les dijo, ni siquiera pudieron orar 1 hora, quiere decir entonces que tenían que orar 2 horas para que estuviera contento. Pero ¿sabe qué es la alegría del Señor? No ponerlo ahí uno castigado orando, sino que salgamos victoriosos rompiendo la maldición, exterminando las maldiciones, exterminando las enfermedades. ¿Sabe qué es exterminar? Cuando yo, como trabajo en apartamentos, de repente hay por ahí que tienen cucarachas y salen unas chiquititas así que apenas si se ven, y mandamos traerlas del exterminador, y llega y le pone ahí sus baits, sus carnaditas, para que llegue la hormiga, la cucaracha, y la muerde, se la lleva a su casa y se envenenan todas las cucarachas hasta que las exterminan todas. Así son a veces los males. Tenemos que aprender a acabar con ellos, no consecuentar y a quitar nomás las molestias extremas, sino exterminarlas. Y hay una manera de hacerlo. Dice que aquí le dijo él, mira, vas a agarrar el arco y vas a decir así: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram. Entonces, mire, cualquier cosa que tengamos que enfrentar, tenemos que poner por delante al Señor. Primeramente Dios, nos vemos en la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Cada vez que vamos a venir a la iglesia, hay alguien que está interesado en que no salgamos. Lo compartí a mis hermanos. A veces tenemos dificultades para venir a la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? Porque no quieren que salgamos a celebrarle fiesta al Señor, así como pasaba en los tiempos de Moisés. Dice que le dijo, salgan y vamos a ir al desierto a celebrarle una fiesta al Señor. Y Faraón dijo, no, ¿a dónde van? No pueden ir. Y los empezó a ocupar con ocupaciones, les empezó a poner tiempo extra de trabajo. No pueden salir. Y entonces tuvo que darse cuenta Moisés que tenía que exterminar a Faraón. Pero para poder cambiarle la actitud a Faraón, primero tuvo que extender la vara para herir a las potestades que estaban influyendo sobre todo el pueblo, pero sobre Faraón, quitándole la luz, poniéndole las plagas y sacando enfermedades y todo eso. Mire, hermano, dijo, ya váyanse de aquí. Ya nomás faltaba que hasta los escoltara. Ya se pueden ir, ya váyanse, pero díganle a Dios que quite las plagas de encima de mí. Mire, hermano, eso era de lo que estaba hablando Eliseo con el rey. Le estaba diciendo, mira, rey, porque el rey es la posición más alta en la tierra de gobierno de ese tiempo, pero había otra dimensión más alta, que es el reino de los cielos. Y es de donde venía Eliseo con palabra profética para decirle, así se vencen los reinos, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, con palabras que van a ser anunciadas de victoria en los aires. Qué importante es hablar en los aires. Usted le puede hablar y nosotros le podemos hablar a la influenza. Vete de aquí en el nombre de Jesús, influenza. A ver, repita conmigo. Vete de aquí, influenza, en el nombre de Jesús. No puedes entrar en mi casa. En el nombre del Señor y sobre el espíritu de influenza, lo echo fuera. Victoria, flecha de victoria contra la influenza en el nombre del Señor. Oiga, no, eso no es orar. Eso es guerrear.
La iglesia necesitamos ser una iglesia de guerreros, pero tenemos que ejercitarnos. ¿Para qué venían los arameos? ¿Para estarse alimentando al pueblo de Israel? No, para que el rey de Israel se hiciera un ejército de guerreros espirituales. Pero ya se iba a ir Eliseo. Jesús estuvo instruyendo a los discípulos hasta el último día, hasta que se cumplieron los 40 días después de su resurrección, y luego tenía que partir. ¿La agarraron o no la agarraron? Pero iba a venir el poder del Espíritu Santo para no dejarlos desamparados. Y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos sigue instruyendo, el que nos sigue diciendo cómo hacerle. ¿Cómo le hago para quitarme ese problema de encima? Mire, tengo que contar esto porque es algo que acaba de pasar, está fresquecito del día de ayer. Resultó que había una situación de un conflicto donde llegó la policía y se iban a llevar a arrestar a una persona. Entonces esta persona estaba muy violenta y muy resistente, le llevaron como 10 patrullas. Y entonces le decían, sal, no salgo. Y le decían y le gritaba más fuerte. Y entonces todos así espantados, porque salió uno con escopeta. Un policía salió con una escopetota tremenda, como para ver si grita. Pues le seguía gritando. Dije, no lo van a meterle un plomazo de esos, porque era una escopeta. Entonces me acordé y dije, flecha de victoria en el nombre del Señor. Entonces me fui y me puse ahí en un rinconcito con la ventana abierta y empecé a soltar en el aire palabras. Y ato ese espíritu de rebeldía, y ato ese espíritu de muerte, y ato ese espíritu de violencia, y ato ese espíritu de resistencia, y quebranto ese poder en el nombre de Jesús, y desato a esta persona de ese espíritu que lo tiene gobernando. Suéltalo en el nombre de Jesús para que salga, porque estaba dispuesto hasta el fin a no salir. De repente, después de que duró como una hora de resistencia y gritando que no, salió como masa palomita. Y se dejó poner las esposas y se lo llevaron vivo, sin que le metieran su escopetazo. ¡A su nombre! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! Cuando salió, todos se quedaron así. Tanta resistencia, pero tan blandito que salió. Es que había una fuerza espiritual gobernando. Y entonces me enteré que él decía que esas voces le daban órdenes para que hiciera cosas terribles, pero luego llegaba otra voz que le decía, no lo hagas. Y esa voz que llegaba después era más poderosa porque lo detenía. Es que estamos expuestos a un ambiente espiritual que son por causa del engaño del enemigo. En eso consiste el engaño del enemigo: hacerle creer a uno que es la situación y no que es él que está preparando situaciones. Entonces, mire, cuando le estaba diciendo Eliseo, para que puedas vencer a los arameos, para cuando quieras romper las maldiciones, cuando quieras romper ese engaño, necesitas seguir perseverando con lo que estás hablando por la ventana en los aires. ¿Se acuerda lo que le pasó a Daniel? Que dice que él oraba 3 veces al día y que iba y que abría su ventana y volteaba a Jerusalén. ¿Qué cree que estaba haciendo? Lanzando flechas de victoria. Estaba declarando: Jerusalén, ya ha llegado el tiempo que vamos a regresar a esta tierra en el nombre del Señor. Y que le va tocando que baja el ángel y le dice: tienen tiempo de salida. Y salieron de Babilonia para regresar a Jerusalén. ¿Sabe usted una cosa? Nosotros a veces necesitamos salir a la paz, pero no Baja California, sino a Shalom, es decir, a Jerusalén, ciudad del gran rey, ciudad de paz. Pero con los problemas que a veces tenemos encima,
¿Cómo hacerle, hermano? ¿Cómo le hago para que toda esta situación que me tiene tan oprimido, tan limitado, tan estorbado, cómo le hago para salir victorioso? Abre la ventana y empieza a darle a los aires. Y empieza a lanzar en el nombre del Señor palabras de victoria. Por muy difícil que esté la situación, Dios me va a sacar de esta. Él es el que me va a dar la victoria. Pero hay que soltarla en los aires, porque las flechas se van por los aires, no se van así como por la tierra. El arco lo dispara por los aires y eran palabras. Nosotros tenemos que ser buenos arqueros para hablar palabras de victoria. Pero ¿sabe qué hacemos a veces? Ay, Dios mío, mira, me andan correteando, mira, me quieren cobrar un cobro y no tengo dinero, y pura queja. Esa no es ninguna victoria, esa es pura derrota. Con razón Eliseo se enojó. ¿Por qué te limitaste solamente 3 veces? Lo hubieras exterminado si le hubieras puesto el doble. La doble porción está en lo que le hablemos a los aires, en el nombre del Señor. Sea una cita en el DMV. Ay, si no puedo pasar el examen, no te quejes. Mejor empieza a declarar flecha de victoria en el nombre del Señor Jesús contra el DMV. Y de repente, no sé qué va a pasar, pero va a haber victoria. Yo no sé si el problema es una relación con alguien, tengo una cita y es algo complicado y se me va a dificultar la situación. Esta persona hablaba así, del que estoy hablando del escopetazo. Y hablaba así. Bueno, este es mi problema, decía. No, ese es el problema del Señor. Él me va a sacar adelante, pero tengo que aprender a hablar. Entonces este rey tuvo que aprender de Eliseo la llave. ¿Cómo hacerle para salir victorioso? Dice, agárrate un arco y agárrate unas flechas y empieza a disparar. Pero no solamente 2 o 3 veces, no solamente 2 o 3 oraciones. Síguele dando hasta que lo extermines. Quiere decir que no podemos parar hasta que veamos los resultados de la victoria. ¿Se acuerda cuando Eliseo le dijo, ve y asómate? Porque cuando Elías le daban las instrucciones, le decía, ve y asómate al horizonte. ¿Por qué? Porque voy a orar para que venga lluvia. ¿Qué estaría diciéndole a la tierra Elías? Tierra, te ha llegado tu día, ahí viene el agua. ¿Ya viene la lluvia? Nada. Pues sube otras 7 veces. Hasta que dijo, veo una pequeña señal, una nube como la palma de una mano, así chiquitita. Le dijo, ahí viene el aguacero. Ay, hermano, así deberíamos de hacer cuando necesitamos algo. Ay, mira, yo quiero que me compren un teléfono nuevo, pero están bien caros. Ya te encontraste 25, ahí viene la cantidad que resta. Estoy hablando juvenilmente. Pero sabe una cosa, a veces se nos hace las cosas tan imposibles. Se la pongo más a nivel adultos. Quiero un carro, quiero una casa, o quiero una esposa, o quiero un esposo. Empieza a hablar a los aires. No, es que dicen que me voy a quedar para vestir santos. Santos o no. No, así no. Así no está hiriendo nada, así le está ayudando a los enemigos para que lo dejen solo. Lo que se tiene que hacer es hablar palabras de victoria en el nombre del Señor. Y ser específico sobre qué cosa. Porque le dijo, y fue flecha de victoria sobre Aram. Y Aram representaba el engaño de la maldición. ¿Sabe que muchas veces hay personas que están siendo maldecidas por otras personas y no se dan cuenta? Y dicen, ay, es que esta gripa, a romper la maldición de la enfermedad.
a romper con ello, a destruirlo y a darle hasta que se acabe. Me recuerdo un día yo estaba con una garganta inflamada, así que como las anginas inflamadas, y un dolor que no podía ni pasar saliva, y ya me había tomado toda una caja de XL3 y que dice que alivia la gripa en un 2x3, y que Next, y que bueno, le puse Vicks y le puse de todo, y seguía. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se me quita esto? Si esto es algo por enfriamiento. Y entonces empecé a poner en práctica esto y empecé a hablar palabras a los aires. Declaro que esta gripa se acabó. Y me la empecé a arrancar del pecho, así de la garganta y del pecho. Me la arranco en el nombre de Jesús. Pero cada año que da gripa, caigo en el mismo engaño. De que creo que solamente con medicina, y a veces lo que necesita uno es aplicar la otra clase de medicina, que es la palabra de Dios. Dice que es medicina para todo el mal. Ay, hermano, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar palabras a los aires en el nombre del Señor. Así que vamos a lanzar unas cuantas flechas. Prepara tu arco. Ya te puse la mano en el arco, ya te estoy poniendo la mano para que dispares las flechas, pero tenemos que hacerlo no una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, hasta que se extermine el problema. Hermano, pero ya me lo instruyó y ya está hecho. No, cuando llegue a su casa, sígale surtiendo a la tierra hasta que esto se acabe. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser un resfrío, puede ser la influenza, pueden ser los problemas, pueden ser los enojos, pueden ser las frustraciones, pueden ser tantas cosas. Pues hay que empezar a surtirle. Tenemos que como poner en análisis qué es lo que está pasando, por qué estoy así. Y entonces empezar, es que he andado haciendo corajes. Pues voy a acabar con esa actitud. Y voy a empezar a declarar los aires. ¿Por qué? Porque en las regiones celestes se mueven espíritus. Efesios 2:2. El príncipe de la potestad del aire, que opera sobre hijos en desobediencia. Entonces cuando uno está faltando, hay una fuerza que está encima. Hay que tumbar esa fuerza para que pueda surgir la sanidad. Hasta solito el cuerpo se puede sanar. Hay buenas noticias con Galvina. Hoy estuve platicando con mi hermana Angelita. Me está contando cómo está yendo su recuperación. Pero salió de una condición que muchos no salen. Algunos se mueren de eso. Y ella no se murió de eso. Pero ¿sabe qué? Estuve tirando flechas al aire. Empecé a tirarle al espíritu de muerte. No te la puedes llevar. En el nombre de Jesucristo no te la puedes llevar, influenza. Y la buena noticia llega. Ya está mejor. Ya la desconectaron. Ya está respirando por sí misma. Ya está comiendo, ya está poco a poquito, ya está empezando a recuperarse, ya está empezando a mover. ¡Gloria a Dios! Pero ¿sabe una cosa? Tiene que haber arqueros en la iglesia. Eliseo le dijo al rey de Israel, mira, tú tienes que ser un buen arquero. Usted sabe que los arqueros hacen un papel bien importante porque son los que interceden a larga distancia. Donde no llega ni la lanza, donde sale la flecha, se transporta a distancias lejanas y logra objetivos tremendos, porque Dios las dirige. Entonces, mire, necesitamos ser arqueros del Señor. El rey decía, no, yo soy rey. ¿De qué te sirve ser rey si te están amedrentando los arameos? Porque un brujo le avientan a un rey, lo quitan del gobierno, porque no sabe disparar flechas. Pero aquí vamos a aprender a disparar flechas de victoria.
y nos vamos a ejercitar. ¿Nunca ha agarrado usted un arco y flechas? Bueno, los varones, cuando eran niños, aunque sea de esas de corcho, ¿verdad? Que le ponía así, ¡pum!, de pegar aquí a la gente. De esas de corcho. De primero uno le dispara y la flecha agarra así como si fuera pitcher de béisbol, con curva. Por la cosa es cuando ya pone el ojo y pega donde pone la puntería, y ahí le pega, se requiere práctica. Este asunto requiere práctica. Señor, le voy a aplicar más fe, y le voy a dar al centro, y le voy a pegar al espíritu de enfermedad, y lo voy a derribar en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, victoria. Victoria en el nombre del Señor. Flecha de victoria en el nombre del Señor. Flecha de victoria sobre la gripa. Flecha de victoria sobre cualquier problema del cuerpo. Sobre cualquier problema emocional. Pero tenemos que ser constantes y perseverantes hasta el fin. Hasta que veamos el resultado hecho ya. Si la iglesia agarramos de esta manera, vamos a salir una iglesia vencedora. Hasta exterminar el problema que esté afectando en nuestro entorno. Así que, ¿tiene listo su arco? ¿Tiene listas sus flechas? Vamos a tirarle unas cuantas surtiditas al espíritu de enfermedad. Hay espíritus de enfermedad que afectan las vías respiratorias, que afectan las sinos, que afectan los bronquios, que congestionan los pulmones. Tenemos que surtirle a eso. Y hasta que acabemos con ese espíritu de enfermedad, hasta que veamos la iglesia otra vez llena. Porque hay muchos que están ahí, como ahorita mi esposa ha estado, que se mejora y lo que se hace el frío, le vuelve otra vez la tos y vuelvo a orar por ella. Pero ahora dije, voy a tener que soltar unas flechas al aire. Por eso Daniel abría su ventana y decía, la enfermedad se va. Así usted puede decirle, la enfermedad se va de mi casa. O ahí por la ventana, va a creer que está corriendo a su esposa, y no, está corriendo la enfermedad. Me decía Marty, bájale un poquito al volumen, van a creer que me estás corriendo la casa. Los vecinos, ¿verdad? Porque les están enseñando, a Luis y a Adriana, les estaba enseñando yo de esto. Dice, bájale porque van a creer que me estás corriendo la casa. Ahí el pastor está corriendo a su esposa, no, a la gripa. ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Así que hoy vamos a salir de aquí flecheros. Miren qué tremendo. En el mundo espiritual eso tiene una función muy grande. ¿Qué creen que es Cupido? Es un flechero. Pero para el romance ilícito, para la fornicación, para el amor prohibido. Pues aquí no vamos a ser de cupidos, aquí lo que vamos a hacer es guerreros de Dios. Vamos a dar unas cuantas flechas para derribar enemigos. Yo no sé cuál es el problema que tú estés enfrentando o que esté alrededor de tu vida, pero lo que sí te voy a decir, dispara unas cuantas hasta que lo veas derribado. Pero no podemos cesar. Tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Mire, bien importante que vengamos con la mentalidad de afinar puntería para que podamos ser certeros. ¿Cuántos quieren ser certeros? Oiga, mire, de cualquier clase de cosa, cualquier situación, nos dejaron armas espirituales que no tiene tanto que ver con los movimientos, sino con las palabras que hagamos. Y si le quiere aplicar movimientos, está bien, no hay ningún problema. Pero las palabras son las que son poderosas, porque van en el nombre del Señor con convicción de corazón. Así que le invito a que se ponga de pie y me ayude para que derribemos algunas cosas que han estado estorbando en la iglesia. Y ahí ahorita, por lo pronto, se ha sabido mucho de problemas respiratorios, de problemas de los pulmones, de los bronquios, de los alvéolos, de cosas que han afectado de algunas formas. Aquí tenemos unas peticiones de oración. Se nos pide orar por Cintia Monteón. El Señor la guarde en su viaje a San Francisco. Bueno, esto no es enfermedad. Aquí está Claudia
y Janet Alvarado por su salud. Vamos a orar. ¿Es tu hija? Ah, sí, vamos a orar por ella. Le vas a aventar unas flechas allá a Claudia, al espíritu que la ha tenido sometida bajo enfermedad. Orar por hermana Gema, restauración de matrimonio y de su esposo para que acepte ir a la iglesia. Vamos a tener que pegarle unas flechas a este. Vamos a tener que surtir al espíritu que los está causando que no se acerquen a la iglesia y se separen. Espíritu de separación. ¿Me vas a ayudar, José? Con esta oración, ven aquí para que me ayudes. Iglesia, restauración de salud, libre de enfermedades. Amén. Vamos a orar. Enrique, ¿me ayudas con esta petición? ¿Está Enrique? ¿Ya se fue? Ya se fue a buscar el arco. ¿Me ayudas con esta flecha? Con este arco. Y le vamos a pedir a Job que nos ayudes a orar por la hija de José, con unas flechas que vas a disparar ahí. Dice aquí por su salud. ¿Qué es lo que le está pasando ahorita? ¿De la gripa también? ¿También? Algo así como lo que hemos estado hablando, de la influenza. Bueno, vamos a orar. Yo voy a hacer una oración primero y luego ya continuar ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos todos los que estamos aquí reunidos debajo de este techo en un mismo sentir. Diga amén. Y venimos como uno solo, pidiendo de lo alto tu ayuda, la dirección del Espíritu Santo, porque confesamos que sin ti nada podemos hacer. Pero tu palabra de esta noche, Señor, nos da dirección de que lo podemos hacer en tu nombre, que podemos hablar a los aires, que podemos lanzar flechas, que podemos liberar, Señor, a tu pueblo de toda opresión. Venimos, Señor, tomando esta enseñanza, este principio bíblico que quedó aquí como dirección profética para poder vencer al enemigo, para romper maldiciones. Sea disparada en el nombre de Jesús flecha de victoria sobre toda maldición de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, toda enfermedad de las vías respiratorias sea derribada en el nombre de Jesús. Todo aquello que fue movido por causa de vientos contrarios, así como se levantaron los vientos que azotaron el arca, y se levantó el Señor para decir: se echa grande bonanza. Ahora en el nombre de Jesús cese toda plaga. Repite conmigo, iglesia: cese toda plaga de enfermedades respiratorias, gripales, por virus, por bacterias, lo que le llaman influenza. Se ha derribado en los aires. Caiga esa potestad, caiga esa peste, esas enfermedades sean derribadas. Quede libre aquellos que fueron enlazados bajo cautiverio de la influenza con propósitos de muerte. Se rompen maldiciones de muerte, de enfermedades mortales, se rompen, sean flechas de victoria en el nombre del Señor contra toda influenza. Sea derribada, sea quitada de los aires de esta casa y de cada hogar de los que componen esta iglesia. Bendecimos sus hogares y rompemos maldiciones de enfermedad. Salgan de sus casas espíritus de enfermedad, de influenza, de gripa, de neumonía. Se ha derribado la neumonía. Toda agua que se forma en los pulmones, empieza el fuego de Dios a quemar con esas flechas ardientes. Empiecen a llegar con fuego y empiecen a apagar toda humedad y todo espíritu de enfermedad que causa muerte. Se ha derribado el espíritu de muerte por enfermedades de los bronquios, de los pulmones, de los alveolos, de la garganta, de las sinos. En el nombre de Jesús, caiga todo espíritu de enfermedad. Se ha derribado todo espíritu que trae plaga de contagios. Se han limpiado los aires con las flechas ardientes. Sean lanzadas, empiezan a quemar toda bacteria, todo virus, todo espíritu de enfermedad. Se ha derribado, caiga por tierra. Declaramos
pulmones se restaurarán, empezarán a hacer su función, los bronquios, los alveolos empezarán a salir. Buenas noticias en medio del pueblo, empezará la sanidad a manifestarse, porque estamos lanzando flechas de victoria en el nombre del Señor contra toda influenza, contra toda enfermedad pulmonar. Le echamos fuera, se sequen las aguas que se generan en los bronquios, se empiecen a secar y empiece a haber buenas noticias y se empiecen a reactivar las fuerzas, los músculos, las coyunturas y todo aquello que es afectado cuando ha habido síntomas de enfermedad. Lo venimos a cancelar, empezamos a exterminar. Diga, sean exterminadas toda influenza alrededor de este pueblo. En el nombre de Jesús se ha hecho. Puede decir amén. Amén, amén y amén.